días, doctor. En este video vamos a hablar sobre el caso clínico, mi persona y mi grupo, pero va a ser respondiendo las preguntas del cuestionario. Mi persona va a responder la primera y la segunda pregunta de lo que es el primer cuestionario. La primera pregunta nos dice: ¿la lesión de cuáles músculos podría afectar la abducción del brazo sobre el hombro? Y esta fue nuestra respuesta en grupo. La abducción del brazo está afectada porque este paciente está lesionado tres músculos importantes. Y el primer músculo es el músculo supraespinoso, que inicia la abducción y se compromete debido a la fractura de la escápula. Como segundo músculo tenemos lo que es el músculo deltoides, especialmente su porción media, que es la principal responsable de elevar el brazo. Este músculo está lesionado porque el caso muestra que tiene un hematoma masivo en la región deltoidea y una fractura del húmero proximal. Y tercero, de manera secundaria, el cerato anterior, que ayuda a rotar la escápula para completar la abducción. Esta pasa por encima de los 90 grados. Por eso es que el paciente no puede elevar el brazo. La segunda pregunta, que dice: ¿la lesión de cuáles músculos podría afectar la rotación externa del brazo? Y esta fue nuestra respuesta. La rotación externa está afectada porque están lesionados el espinoso y el redondo menor, que son los principales rotadores externos, y ambos se originan en la escápula, la cual está fracturada, también comprometida en la porción posterior del deltoides. Por el hematoma y la fractura del húmero, es por eso que el paciente no puede hacer lo que es la rotación externa. Bueno, a continuación yo voy a hablar sobre qué músculos están afectados si hay pérdida de rotación interna. Primeramente, la rotación interna del brazo la hacen estos músculos principales, las cuales vamos a tener el subescapular, que es el más importante, y también tenemos el pectoral mayor, el dorsal ancho y el redondo mayor, donde en este caso, por el golpe fuerte en el hombro y la fractura del húmero, el músculo más lesionado es el subescapular y probablemente o posiblemente también el pectoral mayor y el redondo menor. Con las músculos están lesionados en este paciente. Los músculos que llegarían a ser lesionados en este paciente, según los síntomas del caso, sería el dolor extremo e imposibilidad de mover el hombro, y la hematoma, que sería fuerte, muy disminuida, y fracturas. Los músculos lesionados, los más principales durante este caso, sería el magneto rotador, que es lo más dañado, sería el supraespinosa, infraespinosa, el redondo menor y el subescapular. También tenemos otros músculos del hombro que también pueden ser lesionados o dañados, que sería el deltoides, que es la hematoma, que sería una hematoma muy grave y no puede elevar el brazo. También tenemos de músculos escapulares. Los músculos escapulares es el trapecio, el romboides y también el serrato anterior y la escápula que está desplazada. Por último, en conclusión, el resumen claro de esto es que el deltoides y todos los músculos del magneto rotador están lesionados. Gracias. Bueno, continuando, en este caso daré sobre la pregunta 5, que es: explique brevemente las inserciones de cada músculo afectado. Bueno, en este caso clínico, debido a la fractura del húmero proximal de la escápula, varios músculos del hombro se ven afectados en su inserción. Como primero tenemos el músculo deltoides, que se inserta en la tuberosidad deltoidea del húmero, y por eso el paciente no puede mover el brazo. El segundo, que tenemos el supraespinoso, se inserta en el tubérculo mayor del húmero, que es clave para iniciar la abducción del brazo. Como también tenemos el infraespinoso, también se inserta en el tubérculo mayor del húmero y participa en la rotación externa. También el músculo subescapular se inserta en el tubérculo menor del húmero y permite la rotación interna del brazo. Como también el redondo menor se inserta en el tubérculo mayor del húmero, colaborando también con la rotación externa. Como también el redondo mayor se inserta en la cresta del tubérculo menor
braquial mayor se inserta en la cresta del tubérculo mayor del húmero, participando en la aducción y en la rotación interna del brazo. Bueno, todos estos músculos se insertan en el húmero, por eso la fractura en esta zona provoca una gran limitación de los movimientos del hombro. Bueno, continuando lo que es el segundo cuestionario, la primera pregunta que dice: ¿qué estructuras óseas consideran que está lesionada en el paciente? Bueno, en el caso clínico, el paciente de 38 años sufre un accidente de motocicleta, lo cual impactó en el hombro derecho según la radiografía. Presenta dos lesiones óseas principales, que es una fractura conminuta del húmero en la parte proximal y una fractura desplazada del cuerpo de la escápula. Estas lesiones explican el dolor intenso, la deformidad del hombro, la imposibilidad de mover el brazo y la debilidad muscular. Bueno, las estructuras óseas lesionadas son el húmero en la parte proximal y la escápula, comprometiéndose brevemente en la movilidad del hombro. Gracias. Pregunta 2. ¿Cuál consideras que es la razón del pulso radial débil en el paciente? Bueno, yo veo la razón que por lo que el paciente tuvo un impacto fuerte que le causó fragmentos óseos desplazados, pudo haber comprimido una de las arterias del miembro superior, el cual puede ser axilar o braquial, donde nosotros lo tomamos en cuenta el braquial porque tiene una bifurcación que es radial y el otro es cubital o también llamado ulnar. Esto puede causar que la sangre no fluya libremente por el miembro superior hasta que llegue a la muñeca. Por eso, cuando el doctor tome el pulso radial, lo va a sentir lento y tardío. Pregunta 3. ¿Por qué crees que el paciente presenta palidez distal intermitente? Bueno, la palidez distal intermitente va a ser cuando la mano esté sin color rosado y también va a estar frío. Esto es falta de sangre oxigenada, en la cual también se llama isquemia. Ya que la arteria principal está lesionada, no va a llegar la sangre hasta la mano, en la cual puede causar, la mano va a estar muy fría y el llenado capilar va a ser muy lento, en la cual esto, el palidez intermitente puede causar que no es constantemente, sino que aparece, desaparece, aparece y desaparece. Esto es por la arteria principal que va a reaccionar repentinamente, cerrándose, abriéndose. Con el poco flujo que le queda, se va a quedar aún más y hasta que se vuelva la mano pálida. Pregunta 4. ¿Cuál consideras la razón de la hipotesia de la cara lateral del hombro y del brazo? La hipotencia, disminución de la sensibilidad de la cara lateral del hombro y del brazo, es el territorio sensitivo del nervio axilar que encontramos aquí. Este es el nervio axilar. El nervio axilar proveniente del flexo braquial. Esto durablemente a la lesión o en la área del cuello quirúrgico del húmero, que encontramos aquí en la parte de aquí. Ese es el cuello quirúrgico del húmero. Una región muy cercana de la fractura del húmero proximal es entre la cabeza del húmero, que encontramos aquí, es la cabeza del húmero que va entre la cabeza del húmero. Es una fractura o una fractura o el hematoma masivo cercano, probablemente han causado una constitución o estiramiento severo del flexo braquial. Pregunta 5.
¿Qué ramos del flexo braquial consideras que le afectando para el paciente presente una presencia que deciden por el brazo hasta la mano? Las paréntesis selecciona sensación de como un hormigueo o un adormecimiento de la conducción nerviosa disminuida por un territorio del brazo y del antebrazo sugieren una afectación más generalizada de un flexo braquial más allá del nervio axilar, dado que la función motora. Ok, buenas tardes, doctor. Yo voy a hablar de la sexta pregunta, que es la última, que es: ¿cuál es la razón de la debilidad marcada para extender el codo y mover la muñeca? La debilidad marcada en el codo de la muñeca es una lesión en el nervio radial, el cual está encargado de inervar al músculo tríceps braquial, que si no mal recordamos es una de sus funciones es la extensión del codo, así también de los músculos extensores de la mano y de la muñeca. En este caso, el trauma fue de gran impacto que dañó a la fractura proximal en el hueso humeral. En este caso, el compromiso tiene un compromiso con el plexo braquial, ya que el nervio radial sale del fascículo posterior de los troncos secundarios. Directamente a la función motora del nervio radial estaría provocando esta lesión. Muchas gracias por escuchar.